Como una significativa mayoría de los líderes revolucionarios, Maximilien de Robespierre nació en un hogar burgués. Vino al mundo en Arras, capital de la región norteña de Artois, en Francia, primogénito de un reputado abogado, François de Robespierre, y de Jacqueline Carrault, cuya familia se dedicaba a la elaboración de cerveza. El matrimonio fue feliz un tiempo. A Maximilien siguieron dos niñas, Charlotte y Henrietta, y otro varón, Augustin, que acompañaría a su hermano mayor en los avatales de la Revolución. Sin embargo, la tragedia irrumpió en el hogar el verano en que la madre de Robespierre murió de parto. El padre, desesperado, entró en una depresión. Se aficionó a la bebida, dejó su profesión y empezó a desaparecer de la casa durante lapsos cada vez más prolongados, hasta que se esfumó para siempre, quizá para rehacer su vida en América. Siendo el hijo mayor, se sentía responsable de sus hermanos, se volvió introvertido, reservado, solitario. Los dos niños fueron confiados al abuelo cervecero y las dos niñas a las mujeres de la familia paterna. El fallecimiento de la madre había afectado profundamente a Maximilien, que tenía entonces 6 años. La orfandad, sumada a la conducta peregrina de su padre, lo llevó a madurar prematuramente. A los 11 años, su capacidad intelectual le valió una recompensa. Amparado por el arzobispo de Arras, obtuvo una beca para estudiar en el Colegio Luis el Grande de París, una de las instituciones educativas más importantes de Francia. Allí pasaría 12 años cruciales. Junto a condiscípulos que desempeñarían también un destacado papel en la Revolución, como Camille Desmoulins, Robespierre descubrió las dos influencias rectoras de su pensamiento, los clásicos grecolatinos y los filósofos de la Ilustración, en especial Rousseau, que le deslumbró. Tras obtener la licencia para ejercer la abogacía, regresó a su ciudad natal. En Arras, continuó profundizando en el estudio de los ilustrados. A medida que la práctica del derecho le permitía intervenir en diversos pleitos, a menudo injusticias flagrantes, la lectura de los filósofos y una sensibilidad social cada día más despierta moldearon la conciencia pública del joven Robespierre, que se animara a publicar algunos, entre ellos el manifiesto A la Nación, Artesienne, que se transformó en el vehículo hacia su primera incursión política relevante. En 1789, Maximilien de Robespierre participaba en el paso previo a la Revolución Francesa, la reunión de los Estados Generales. «Todo en Francia va a cambiar ahora», vaticinaba con acierto. Por entonces, nombrado uno de los 8 delegados por el tercer estado, el pueblo llano, de la provincia de Artois, a él también le faltaba experimentar un cambio notable. Creía que el pueblo reafirmaría su confianza en la ley si los culpables eran ajusticiados. Robespierre reivindicó la concesión de derechos políticos completos a toda la ciudadanía, y no solo a la nobleza y el clero. Respaldó además el sufragio universal y directo, abogó por las libertades de prensa y de reunión, defendió la educación obligatoria y gratuita, exigió la abolición de la esclavitud y hasta de la pena de muerte. Aunque sorprenda en el personaje cuya memoria equivale al terror, llegó a pronunciar en los Estados Generales palabras como las siguientes: «Matar a un hombre es cerrarle el camino para volver a la virtud, es matar la expiación, es cosa deshonrosa matar el arrepentimiento». Esta postura cambió por completo después de la toma de la Bastilla. Ya relacionado con uno de los clubes que dominarían la Francia revolucionaria, el jacobino, ala radical de los revolucionarios, Robespierre se convirtió en un convencido partidario de la pena capital. Creía que el pueblo reafirmaría su confianza en la ley si los culpables eran ajusticiados. Su elocuencia, su integridad moral y la austeridad de sus costumbres acabaron por aglutinar en torno suyo a seguidores que lo señalaban como un ejemplo de virtud, incluso le llamaban el incorruptible. Los siguientes 3 años fraguaron los del ascenso del mandatario dentro de su club y en el país. Durante este periodo intervino en acontecimientos importantes, como la redacción de la Constitución de 1791. En estas y otras actuaciones destacó por su defensa a ultranza de las reformas democráticas y su encendida animadversia hacia los sectores monárquicos. Sin embargo, habría de esperar la radicalización de la revolución para materializar su modelo de gobierno. La oportunidad llegó con la insurrección de la Comuna de París. Los girondinos, club moderado de la alta burguesía que en ese momento detentaba el poder en la Asamblea Legislativa, declararon la guerra a Austria en 1792, que recibió el apoyo de Prusia.
Robespierre emprendió entonces una campaña antibélica para evitar el riesgo contrarrevolucionario que podía implicar el conflicto. Desde ese instante, el incorruptible se dedicó a dos empresas: llevar al rey al patíbulo y expulsar a los girondinos de la Asamblea. Consiguió poner en marcha un multitudinario movimiento popular que condujo al asalto del Palacio de las Tullerías. Capturados, Luis XVI y su familia fueron encerrados. Robespierre fue nombrado diputado por París. Había nacido la Segunda Revolución Francesa, por un lado, llamada a incorporar al pueblo a la nación, pero que por otro lado, iba a democratizar la política al son de la guillotina. Se situaba con Georges-Jacques Danton y Jean-Paul Marat a la cabeza del grupo extremista de la Convención, llamado La Montaña, por sentarse sus componentes en los escaños elevados de la sala, que expresaba las aspiraciones de la pequeña burguesía y el pueblo. El proceso de Luis XVI evidenció la brecha existente entre la Montaña y los girondinos, que no consiguieron impedir la decapitación del antiguo soberano. En 1793, Robespierre logró su segundo objetivo. Los diputados y ministros girondinos fueron desplazados de sus puestos. Su política belicista había generado la primera coalición: Gran Bretaña, Holanda, España e Italia contra Francia. Por esas fechas, además, había estallado dentro del país el levantamiento reaccionario de la Vendée. Y, a todo esto, el pueblo estaba hambriento y exasperado.